Es una bendición que podamos reunirnos otra vez. Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Lucas 8. Lucas 8, 22 y 25. Del 22 al 25. Lucas 8, capítulo 22, versículo 22 al 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y les obedecen? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos reunirnos una vez más y poder compartir de tu palabra. Queremos disponer nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Y voy a leer únicamente una vez más el versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Amén. ¿Dónde está vuestra fe? Veíamos el domingo pasado los tipos de tormenta a los cuales nos podemos enfrentar. Y nada más como solo un recordatorio era pues las tormentas que nosotros levantamos o creamos, las tormentas aquellas que el enemigo levanta contra nosotros y las tormentas que Dios levanta. Ahora, ¿qué clase de tormenta habrá sido esta? Bueno, una que definitivamente sobrepasaba las capacidades de ellos. ¿Por qué? Porque eran pescadores, no nos podemos olvidar de eso. Ellos estaban acostumbrados a estar en el mar, ellos estaban acostumbrados a manejar las situaciones que se les había enfrentado con los barcos o con las barcas cuando salían a pescar. Entonces, para estos hombres el mar no era algo desconocido. Las tormentas que pudieron haber vivido no eran desconocidas, sino que era algo que ya habían probablemente vivido. Dice que fue una tormenta muy fuerte, quiere decir que esta tormenta estaba fuera de control. ¿Quién habrá propiciado esta tormenta? ¿Será que era el enemigo queriéndolos destruir, o será que era Dios queriéndolos probar? Bueno, la cosa es que era una tormenta fuera de control. Entonces, cuando las cosas se salen de control, debemos de pensar: ¿esto nos va a permitir una mejor capacidad para enfrentarnos a ella? Pues definitivamente, claro que sí, porque nos vamos a enfrentar a cosas que no nos hemos enfrentado antes, y esto significa que nos va a dar la capacidad para que cuando venga algo igual, pues estemos preparados. ¿Por qué? Porque si estos eran pescadores, tuvieron que haber pasado un tiempo hasta que se le pudiera llamar pescadores. Yo no me puedo subir a una barca e ir y tratar de pescar algo cuando el mar está tranquilo, cuando no hay viento, cuando no hay olas, cuando no hay situaciones, y regresar y decir: soy pescador. No, para poder ser llamado pescador tengo que estar en medio de una situación difícil, en medio de una tormenta. ¿Dónde? Del mar. Y pasará algo. Y entonces esto me va a ayudar a mí, o nos ayuda a que las tormentas nos den capacidad para enfrentarnos mejor a ella. Ahora, hablando solo un poco tocando de lo que vimos el domingo pasado, si somos responsables, sabemos lo que tenemos que hacer.
¿qué debemos de hacer? Y si viene de Dios, debemos de ser pacientes en esperar. Ahora, pregunto, ¿los discípulos fueron sorprendidos? Probablemente no. Probablemente, ¿a qué me refiero? Bueno, si el clima, ellos antes de partir, ellos antes de subirse a la barca, como eran pescadores, yo creo que un pescador no se va a subir a una barca sin primero ver cómo es el clima, ¿verdad? Porque es pescador. No sé si me doy a entender. El que es pescador llega a la barca y lo primero que va a hacer es revisar cómo está la barca y revisar cómo es el clima. Como no soy pescador, yo solo me subo a la barca y me voy. Y no veo si tiene un hoyo, si está rajada, si tiene gasolina, si el motor sirve. Y puedo ver el clima, y puedo ver los cielos, y puedo ver las nubes. Y yo, como no soy pescador, no tengo la capacidad como para poder decir, viene una tormenta o no va a haber ningún problema. Entonces, si el clima estaba de una manera turbio, ellos sabían a qué se podían enfrentar, eran expertos. Ellos podían decir, no te preocupes, Señor, o no se preocupen los demás, esa tormenta ya va a pasar, no hay ningún problema, la vamos a superar, vamos a sobrepasar eso, ya van a ver, a medio camino que vayamos, a medio mar, se va a calmar, o ya va a haber pasado. Tenían la experiencia. Si era de noche, porque no dice a qué horas fue, si era de noche, si había vientos fuertes, ellos también sabían qué se podía hacer. Recuerde, eran pescadores, no eran unas personas que no tenían el control, no eran unas personas que no sabían qué hacer. ¿No se ha dado cuenta que cuando muchas veces nosotros vemos un problema, inmediatamente nosotros tenemos una idea de lo que podemos hacer? ¿Por qué? Porque probablemente ya hemos pasado una situación similar y decimos, no, esto se puede solucionar de esta manera, no, esto se puede hacer de esta manera, no, ya vas a ver, vamos a ver cómo son las cosas, ya vamos a salir adelante. Si es el esposo o la esposa, no te preocupes que ya vas a ver, Dios va a mandar la provisión. Si es la esposa, le dice, no, ya vas a ver, ya voy a ver cómo me las arreglo yo ahí en la casa, a ver qué invento, etcétera. Entonces, si el clima estaba bien, si era la hora adecuada para navegar y la tormenta se levantó contra ellos en la travesía, podríamos creer eso, podríamos creer que todo estaba bien y que fue a medio camino donde algo que ellos no podían visualizar. Probablemente vieron el clima bien, no hubieron vientos, no había problemas, no había nubes, no había una amenaza de tormenta. No es como ahora yo siento que, y déjenmelo decirlo, yo nunca he sabido cómo está el clima o que yo vea el cielo, yo nunca he tenido esa capacidad. Yo no puedo salir a la calle y ver el clima, ¿verdad? Y decir, va a suceder esto o va a suceder aquello. Pero ahora, en estos tiempos, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque a mí me mandan una alerta al teléfono en el cual me dicen, dentro de tanto tiempo va a llegar una tormenta. Dentro de tanto tiempo se pronostica que van a haber truenos, relámpagos, etcétera. Ahora, me están dando una advertencia. Si yo no hago caso a la advertencia, ¿qué me va a suceder? Bueno, que me voy a encontrar con la tormenta. Entonces, independientemente de que si ellos pudieron visualizar o no lo que se les venía, se levantó algo contra ellos que era fuera de control. Algo que ellos no podían manejar. Era algo en lo cual no supieron qué hacer. ¿Por qué? Porque no pudieron o no podían dominar la tormenta, no podían hacer absolutamente nada. Probablemente trataron, ¿verdad? Como eran pescadores, trataron de ver y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a nivelar la barca de este momento. No levantes la vela. No levantes la vela, no la pongas así. No, hoy ponla de otra manera. Imagínense,
¿cuántos de los que estaban ahí adentro eran pescadores? ¿Cuántos de los que iban ahí en esa barca eran pescadores? Y ninguno pudo hacer algo para controlarse, sino que al contrario, tuvieron temor. Ahora, si yo voy en una barca y el capitán del barco, tiene temor, ¿cómo cree que me voy a poner yo? Si yo voy en el barco y como yo no sé cómo solucionar o cómo enfrentar algo, porque soy miedoso estando en el mar y porque me mareo, pero veo al capitán del barco que tiene temor, ¿cómo me voy a poner yo? Estos eran expertos, no eran simples hombres, no era que se habían reunido y que se habían subido a la barca y que habían ido, no, dentro de estos habían hombres que eran expertos en pescar o andar en el mar. Cuando las cosas están fuera de control, muchas veces nos exponemos que si queremos hacer algo, esto se vuelva peor. Entonces, cuando las cosas están fuera de control, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué hacer? ¿La tormenta se podía controlar? Bueno, toda tormenta se puede controlar, no por nosotros, no en nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas. La tormenta era natural, pero ellos no podían controlar la tormenta porque esta tormenta había pasado los límites. Ahora, vamos a enfrentar circunstancias en nuestras vidas en las cuales se escapan de nuestras fuerzas. Eso va a ser así, muchas veces va a ser inevitable. Hay circunstancias que se nos escapan de nuestra fuerza, de nuestra estadística, de nuestro cálculo, de nuestro análisis, de nuestra experiencia, de nuestras capacidades. Así nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles que se nos van a ir de las manos, que no vamos a poder hacer nada. Fíjese, no la pudieron dominar con la experiencia que ellos tenían, porque tenían experiencia. Quiere decir que estaba por encima de la capacidad de ellos. Muchas veces vemos situaciones que están por encima de nuestras capacidades y aún así nosotros queremos dominar la situación y no se puede. Hay situaciones que sobrepasan nuestras capacidades y aún así tratamos de luchar contra esto. Y lo único que hacemos es perder fuerzas, perder tiempo y probablemente perder algo económico. ¿No había solución para esto? ¿Sabe? Cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, muchas veces no hacemos lo único que se puede hacer. Es orar. Porque la oración trae poder de Dios. La oración tiene poder de Dios. Entonces, cuando existan situaciones que están fuera de nuestro control, ya sea porque lo provoqué, porque la mandó el enemigo o porque la mandó Dios, hay que orar. Y en muchos casos hay que reprender. Porque ¿qué dice aquí la palabra que hizo el Señor? Y despertando él, reprendió el viento y las olas. Entonces, cuando las cosas son sobrenaturales, cuando las cosas sobrepasan nuestra capacidad, hay que reprender. Fíjese, los discípulos no pudieron reprender. Los discípulos no se pusieron, ninguno de ellos pudo decir, oremos, reprendamos, ninguno de ellos. Cuando ellos, miren,
es que ellos eran expertos pescadores. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que eso que estaban viviendo estaba fuera de sus capacidades, estaba fuera de sus límites. Y lo que no hicieron, que tenían que haber hecho, era orar. Y orar con autoridad es reprender. Entonces, despertando Jesús, despertando él, ¿qué hizo lo primero? Reprendió las olas y el viento y les preguntó: ¿dónde está vuestra fe? El reprender es una oración con autoridad. Es una oración con respaldo. Jesús les preguntó: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué los discípulos no pudieron reprender? ¿Por qué los discípulos, a ninguno de ellos se les ocurrió? ¿No se ha dado cuenta que cuando hay situaciones que se nos escapan de nuestra capacidad, aún nosotros perdemos nuestro conocimiento, aún nosotros perdemos nuestro entendimiento, aún nosotros podemos llegar a perder la autoridad que Dios nos ha dado, la capacidad para sujetar las cosas que se puedan o se quieran levantar? Cuando viene el temor, cuando el temor llega a nuestras vidas, pero óigame, no era un temor como el que yo le estaba diciendo hace un momento. Yo no puedo, a mí no me gusta andar en el mar, o mejor dicho, en una de estas barcas. Pero estos hombres eran expertos en el mar, eran expertos pescadores. ¿Y cómo era posible que ellos se llenaron de temor? ¿Cómo es posible que ellos no pudieron, ninguno de ellos, ponerse de acuerdo? Cuando vienen las dificultades, muchas veces lo que menos hacemos es ponernos de acuerdo. Mira, ¿tú lo puedes solucionar? No. ¿Yo lo puedo solucionar? No. Entonces, oremos. No sabemos, tal vez probablemente no sabemos quién originó esto. Probablemente no fuimos nosotros. Entonces, como no hemos sido nosotros, oremos. Y si es necesario, entonces reprendamos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos quiere llenar de temor. Porque hay algo que probablemente nos quiere destruir. ¿Dónde está vuestra fe? Les preguntó el Señor: ¿dónde está vuestra oración? ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no reprendieron? ¿Dónde está la autoridad que se les ha dado? ¿Por qué aceptaron la derrota? Porque se sintieron, o mejor dicho, fueron derrotados. Señor, Señor, despierta, porque nos morimos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación en la cual hemos sido derrotados? ¿Por qué? Porque no hemos podido orar, porque no hemos podido reprender. Y hermano, o llamamos a alguien y estamos en una situación difícil, y el Señor podía preguntar: bueno, ¿y dónde está vuestra oración? ¿Dónde está vuestra autoridad? ¿Por qué permite ser derrotado cuando se te ha dado autoridad? ¿Por qué se rindieron? ¿Por qué se llenaron de temor? Muchas veces nosotros nos llenamos tan fácil de temor. Ante una situación difícil, sí, son situaciones difíciles. Pero aprendíamos el domingo pasado, bueno, tengo que evaluar. Cuando venga algo difícil a mi vida, lo primero que tengo que hacer es: ¿quién provocó esto? Si fui yo, entonces, Señor, ayúdame. Hay oración. Señor, necesito de tu ayuda. Ven, sácame de esto porque yo no lo puedo hacer. Pero si no fui yo y estoy haciendo las cosas bien, o los discípulos no estaban haciendo las cosas bien, sí, estaban haciendo las cosas bien. Entonces había que reprender, había que calmar esa tormenta que quería destruirlos. Entonces, este comportamiento no era para ellos. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Además, el Señor iba con ellos. Amén. Entonces, podemos ver algunas cosas. Si es
Definitivamente la tormenta no era controlable. No se podía controlar. No se podía hacer nada. Entonces, aquellas cosas que usted y yo no se pueden controlar con fuerza o con capacidades, se controlan por medio de la oración. No existe otra manera. Si usted no puede controlar algo con fuerza, con capacidades, con algo, entonces usted debe entender, esto se controla con oración o reprendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces corremos el riesgo de volvernos cobardes, inútiles, temerosos cuando nos rendimos, cuando estamos por rendirnos. Es que van a venir situaciones difíciles en nuestra vida y veíamos el domingo pasado. Si es Dios el que envía, entonces es para bendecirnos. Y si es el enemigo el que las envía, es porque estamos haciendo algo bien. Entonces, aquel que se rinde pierde la autoridad que Dios le ha dado. El que se rinde pierde porque ellos no pudieron reprender, porque se rindieron. Entonces, como se rindieron y tuvieron temor, dígame, ¿quién con temor se va a levantar a decirle a alguien, yo te voy a derrotar? Nadie, porque el temor nos elimina todas las capacidades. Entonces estos hombres estaban llenos de temor. Oiga, y eran los discípulos de Dios, y eran los que habían estado con el Señor todo este tiempo, y eran los que habían visto milagros, habían visto cómo el Señor detenía, cómo multiplicaba, cómo hacía un montón de cosas. ¿Y cómo era posible? ¿Cómo era posible que estos hombres se habían rendido? Entonces es importante, es imprescindible que en momentos de decisiones tomemos autoridad para no cederle temor o espacio al enemigo. ¿Por qué? Porque el temor va a controlar nuestras vidas, porque el temor va a decir cómo nos vamos a comportar. Y dígame, ¿usted alguna vez le ha tocado querer tranquilizar a alguien que está lleno de temor? Qué difícil es, ¿verdad? No entiende. Uno le dice a la persona, aquí estoy yo, no te preocupes. Mira, ya estamos bien, estamos todos aquí, no te va a pasar nada. No, ya no llores y no puede dejar de llorar. Tranquilízate, mira, respira, toma agua. Y muchas veces la persona se vuelve fuera de sí. Y no quiere oír nada, no quiere escuchar nada y duda de lo que uno le pueda decir. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? ¿Por qué? Por no tener oración, por no poder orar, por cederle un derecho, por darle el control al temor. Entonces, mire, el enemigo pudo haber tomado control de la tormenta. Pudo haber tomado control de los vientos, del agua, de las olas, de la barca. Pero no tenía que haber tomado el control de ellos. Todas las cosas, el enemigo puede tomar el control de todas las cosas que estén a su alrededor. Pero eso no significa que usted tenga que permitirle, o usted debe permitirle que tome el control de su vida. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo, ¿por qué se hunde la barca? ¿O dijo eso? Y entonces despertándose él reprendió, ¿a dónde? A las olas y al viento. Y les pregunta, ¿por qué no pudieron salvar la barca? No. ¿Por qué no pudieron hacer? No. ¿Dónde está vuestra fe? Entonces el Señor nos pregunta, ¿dónde está nuestra fe? Porque si usted y yo en los momentos difíciles no podemos reprender o no podemos orar y en los momentos difíciles nos llenamos de temor, no vamos a poder salir adelante. Nos vamos a hundir.
Muchas veces vivimos de una manera, y es que ante cualquier cosa todo nos da temor. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a superar? ¿Cómo vamos a prosperar en nuestra vida? No se puede. Fíjese, después de reprender, después de que oró, que sujetó los vientos y las olas, se dirigió a cada uno de ellos. No fue que hoy le dijo a Pedro, o le dijo a Juan, o le dijo a Mateo, ni tampoco le dijo, Mateo, como tú eras publicano, ¿verdad? Como tú nunca habías estado aquí, como tú nunca habías estado aquí en el mar, y como tú no eres experto. No, le dijo a todos. Aquí no se salvaba ninguno de ellos, porque todos, aún los expertos, se llenaron de temor. No era por la experiencia, sino por lo que habían aprendido. ¿Y qué habían aprendido? ¿Por qué? Porque dice que por la fe, que la fe viene por Él, y no habían escuchado al Señor. Entonces, ¿dónde está lo que han aprendido, discípulos? Y todo lo que hemos vivido, ¿dónde está todo lo que yo les he enseñado? ¿Dónde está? No, sí, Señor, es que fíjate que como pues sí, es que una cosa es la teoría y otra es la experiencia, una cosa es lo que nosotros digamos, pero como lo es diferente. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Vuestra fe. ¿Usted quiere tener fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por lo que habían recibido. Ellos podían enfrentarse a esa tormenta por lo que habían recibido. ¿Y qué habían recibido? Autoridad. Porque cuando el Señor los manda y ellos regresaron con autoridad, ¿qué dijeron? Hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y cuántas veces había el Señor liberado a algún endemoniado? O el Señor les dijo, vayan y no sé qué, y que se les sujeten los demonios. No, oiga, dijeron, hasta los demonios se nos sujetaron. Quiere decir que se habían enfrentado a situaciones que estaban fuera del control de ellos. No sé si me da a entender, porque enfrentarse a un demonio no es algo que está dentro de sus capacidades. Humanamente, ¿cómo voy a detener yo a este? Pero dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y hoy? ¿Qué pasó hoy, discípulos? ¿Por qué tuvieron temor hoy? Y no que ustedes ya estaban listos, pues. Entonces, también porque lo habían vivido. Primero, porque lo habían aprendido de parte del maestro, porque lo habían recibieron autoridad, y porque lo habían vivido. Habían tenido experiencia. Si no fue personal, es decir, una experiencia individual, la habían vivido con Jesús, porque con Jesús habían visto sanidades. ¿Las enfermedades no están fuera de nuestro control? Sí. Liberaciones. Multiplicación de panes. ¿Y qué fue cuando el Señor se les refiere a ellos? Les dice, dadle vosotros de comer. Señor, si son 5,000 hombres más mujeres. O digámosle 5,000. Señor, pero si son 5,000, dale vosotros de comer. Señor, eso está fuera de nuestras capacidades. Dale vosotros de comer. Pero Señor, eso no lo puedo hacer nosotros. Dale vosotros de comer. ¿Y qué hizo el Señor?
con aquellos panes y con aquellos peces. ¿Qué fue lo que hizo? Oró. ¿Y qué sucedió? Se multiplicó. Pero ¿qué los hizo detenerse? ¿Qué los hizo rendirse? ¿Qué los hizo a ellos creer que ese día morían? Iban con el Señor y creyeron que iban a morir. Porque le dicen, maestro, maestro, despierta que perecemos. ¿Y quién de los 12 se estaba ahogando? Ninguno. Estaban en la barca, pero sentían que estaban en el fondo del mar. Maestro, maestro, despierta porque nos estamos muriendo. Ellos no pudieron darse cuenta que el Señor estaba ahí descansando. Aún se les olvidó que era Jesús el que iba con ellos. Entonces había temor en ellos. ¿Qué es lo que a nosotros nos hunde? Aún teniendo al Señor, el temor. ¿Cómo viene el temor? Por el mundo, por la carne, es decir, por mí, o por el enemigo. Y esos tres se unen para quitarnos la paz. Ahora, pregunta otra vez el Señor, ¿dónde está vuestra fe? Estaban en la tormenta sacudidos, la cual no podían dominar. ¿Qué esperamos nosotros en una tormenta fuerte? ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, ayuda, que baje la intensidad, que se calme. En la tormenta, ¿qué es lo que uno desea? Ver tierra. Porque lo que uno quiere es bajarse de la barca, ¿verdad? Ya no quiere estar en el mar. Después de pasar algo, no sé, yo he escuchado a mucha gente que tal vez pasaron alguna situación en el mar, en un barco, en lo que sea, y dicen, no me vuelvo a subir a uno nunca. Y hay gente que usted no la hace ir al mar, porque le trae un recuerdo, le trae un temor, un pavor, que dicen ir al mar. No, solo se recuerdan, si medio ponen el pie así, se acercan y ellos sienten que se van a hundir otra vez, o van a naufragar otra vez. La fe es ver aquello que espero. ¿Qué espera uno en medio de eso? Bueno, que se calme. ¿Y cuál es la convicción? De que llegue a tierra, de que llegue sano, de que no me quede ahí, de que no me muera, etcétera, etcétera. La fe debemos de tenerla en la tormenta. De nada me sirve decir yo ahorita que estoy bien, tengo fe. De nada me sirve decir, no, hermano, reprendamos ahorita. Pero ahorita no es momento de reprender. Ahorita no es momento de tomar autoridad y de que los cielos que se van a detener. No, ahorita no. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. ¿Cuándo se necesita? Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en la dificultad. La fe debemos de tenerla en la tormenta. ¿Por qué? Porque tenemos que tener seguridad de que Dios va a hacer algo. O que yo puedo hacer algo. Porque ¿qué hubiera esperado Jesús de ellos? Que hicieran. Que ellos reprendieran. Si tenían conocimiento, tenían autoridad. Entonces, ¿qué esperaba Jesús? Ahora les preguntó, ¿dónde está vuestra capacidad para reprender? ¿Dónde está vuestra capacidad para enfrentarnos a algo que no tienes la capacidad humana de dominarlo? ¿Dónde está vuestra fe? Ellos
tenían la solución y no hicieron nada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la solución y no hacemos nada? Están las situaciones difíciles y nosotros no hacemos nada. Nos hundimos. Es más fácil llorar, es más fácil discutir, es más fácil pelear, es más fácil no hablar, es más fácil muchas cosas, pero no hacemos lo que deberíamos de hacer, y es orar. Y si con una oración no se calma, entonces aquí tengo que reprender. Entonces, cuando nosotros no hacemos nada, estamos expuestos a que la situación, aquella fuera de control, nos destruya. Estos hombres estaban expuestos a que el mar los destruyera porque ellos no hicieron nada. Maestro, despiértate, que perecemos, sálvanos, sálvanos. ¿Cómo es posible, Señor, que tú estés ahí acostado tan tranquilo y mira a nosotros desesperados? Y ellos, el temor no los dejó ver que el Señor estaba tranquilo. Por eso le repito una vez más, si yo voy en un barco y veo al capitán que está lleno de temor, yo me aflijo. Pero si voy en un barco y veo al capitán que en medio de lo más difícil se está tomando un café y está leyendo un libro o está sentado, bueno, eso debería a mi vida traer paz. Porque yo le preguntaría, mire, ¿y se puede tomar el café así con... Sí, ya vamos a pasar. No, esto es lo de siempre. Esto es común, no se preocupe. O imagínense que usted fuera en un avión y la sobrecargo empieza a gritar, la sobrecargo en medio de una turbulencia. La sobrecargo empieza a gritar, ¿Cómo se pondría usted? Nervioso. Aparte que uno va nervioso, ¿verdad? Porque va y el avión va haciendo y va sonando todo y uno dice, ay, Señor, si esta cosa se parte, ¿a dónde voy a ir a caer? Pero si en medio de un vuelo donde está fuerte, vemos a la sobrecargo tranquilas, platicando y todo lo demás, uno debería de traerle un poco de paz. No, mire, si esto es normal. Entonces, ¿por qué necesitamos la fe? ¿Por qué necesitamos la fe? Yo le preguntaría, ¿por qué no somos valientes? ¿Por qué nos hemos vuelto cómodos? Y voy a decir algo, pero por favor, es sin algo de ofender, pero ¿por qué nos hemos vuelto hasta inútiles? ¿Por qué las situaciones no cambian en nuestras vidas? ¿Por qué seguimos con las mismas cosas y los mismos problemas y las mismas situaciones? Y esto es como que fuera otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué seguimos fracasando? Porque somos cobardes. ¿Por qué no nos gusta enfrentarnos a las situaciones difíciles? ¿Por qué les huimos? ¿Qué está esperando o qué quiere ver? ¿Que el Señor baje del cielo y cambie las cosas que usted no ha podido orar o reprender? La fe, para que crezca, hay que ejercitarla. No hay otra forma. ¿Por qué el Señor muchas veces nos mete en situaciones difíciles? Es para que ejercitemos nuestra fe. No es otra la razón. ¿Qué me dará la fe en la tormenta? Bueno, autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad nos da confianza.
cuando yo estoy en medio de algo y hay un problema o algo, y yo tengo autoridad, entonces vengo yo y puedo tomar el control de las cosas y decir, no, miren, vamos a hacer esto. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos perdido autoridad porque nos llenamos de temor? Y nos hemos llenado de temor porque hemos dejado de orar. Aún conociendo, aún sabiendo y aún teniendo alguna experiencia. Fíjese que es más importante la autoridad antes que la confianza. Porque muchas veces la confianza que nosotros tenemos es humana. No la confianza en el Señor, es humana. Entonces, es más importante la autoridad antes que la confianza. A Moisés se le dio una vara. Se le dio autoridad. ¿Y cómo estaba él? Estaba lleno de temor. No puedo hablar, me van a decir, me van a sacar, me van a hacer esto. Ve y hazlo. Sí, pero no, toma, y aquí te voy a dar esta vara, es autoridad. ¿Qué hubiera pasado si Moisés dice, no, Señor, manda tú a alguien más? ¿O qué hubiera pasado si hubiera agarrado Moisés la vara y se hubiera sentado, se hubiera agachado y empezara a temblar? Es Faraón. Oiga, ¿a dónde tenía que regresar Moisés? A Egipto. No solo a Egipto, tenía que regresar a su casa. Tenía que regresar donde su familia. Sí, porque el faraón y todo eran parte de su familia. Era algo que se escapaba de la capacidad de Moisés. Él estaba bien tranquilo, él estaba allá en Madián apacentando, tranquilo. Ay, Señor, gracias. Hace 40 años me sacaste allá de Egipto. Hace 40 años que no veo a esta gente. Hace 40 años que no tengo tratos con esta familia, etcétera. Y cuando llegó el momento dijo, no, yo no puedo, Señor, ¿cómo voy a ir? Y me voy a presentar y voy a hacer. Vas a ir y aquí está la autoridad. Entonces, necesitamos dejar de ser cobardes. Porque si nosotros no reprendemos, porque si nosotros no oramos, es que ya hemos visto aquí que se van a salir de nuestras capacidades las situaciones, sí, pero eso no significa que vamos a permitir llenarnos de temor. Entonces necesitamos dejar de ser cobardes. ¿Cobardes para qué? Para el futuro. No, es que yo no sé, no tenga temor. Para eso está la oración. Y si no es con una oración, entonces reprenda todo pensamiento que le está diciendo que usted va a vivir una vida de desgracia, que usted no va a tener todas las cosas que quiere, que no le va a alcanzar el dinero, que no va a poder hacer esto, y que en su vejez o en las cosas que usted va a hacer, no las va a desarrollar, o que usted no puede hacer las cosas sola, o solo. Cobardes a una decisión. Muchas veces nosotros seguimos metidos en la tormenta porque somos cobardes en tomar una decisión. Y el Señor dice, ya tienes autoridad. Ora, reprende. ¿Por qué? Porque si somos cobardes, porque si nos dejamos llenar de temor, van a seguir haciendo con nosotros lo que quieran. ¿Sabe qué pasa en la vida de aquel que está lleno de temor? Cualquiera lo manipula. Mire, qué difícil es cuando nosotros tenemos temor en nuestras vidas y el enemigo nos manipula y nos dice, tú no puedes, tú no sabes nada. Tú eres menos que nadie, tú eres bien tonto, o tú eres bien tonta, o tú no sirves para esto, tú no sirves para aquello.
Entonces viene el enemigo y nos manipula. ¿Por qué? ¿Qué beneficios trae la fe en nuestras vidas? Bueno, que puede calmar una tormenta, que puede dar luz donde hay oscuridad, que puede traer calma donde hay temor o donde hay miedo. Provisión en medio de la necesidad. Esa es la fe. Salud en la enfermedad. Fuerza en el temor. Pero, y el Señor nos preguntara a nosotros, ¿dónde está vuestra fe? No sé qué le pudiéramos contestar, no sé qué le contestaría a usted, no sé qué le contestaría yo. Sí, Señor, no, mira, aquí la tengo guardada. Mira, está intacta, está limpia todos los días, mira, donde la tengo guardada, todos los días la limpio. ¿Y nunca la has ocupado? No, está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es necesario dejar de ser cobardes. Porque es necesario dejar de ser temor. Perdón, de tener temor. Porque es necesario dejar de ser inútiles. Porque a los cobardes todas las cosas se les sale de control. No pueden hacer nada, no se puede tomar una decisión. El que es temeroso, el que es miedoso, no puede tomar una decisión. Vamos a hacer esto. Sí. No, está bien, lo que tú digas. Y mira, vamos a ir a tal... sí, nunca tienen una opinión. Nunca pueden decir, no, esto hay que hacerlo aquí, etcétera. En la necesidad, en la tribulación, en el hambre, la fe será nuestro pan. La fe será nuestra agua. La fe será nuestra arma en medio de una batalla, de una pelea. Amén. En medio de una angustia, de algo, será nuestro escudo, será nuestro protector. En medio de una depresión será nuestro valle, será nuestra montaña. En medio de una tribulación, la fe será nuestra salida. Será aquello que nos saque a flote. Será aquello que nos mantendrá. Será aquello que nos llevará hacia adelante, que no nos dejará morir. ¿Por qué los discípulos sentían que morían? Porque habían perdido la fe. Quiere decir que si ellos hubieran tenido fe, no importa lo difícil de la tormenta, ellos hubieran estado en paz, en calma, en tranquilidad, y no le hubieran dicho al Señor, despiértate. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor a cada rato, Señor, despiértate, porque siento que muero? Y el Señor nos ve y dice, pero si ya te di autoridad. Pero si tienes autoridad. Amén. Quiero que me acompañe a Habacuc 2:4. Amén. Habacuc 2:4. ¿Usted es justo? ¿Usted es justo? ¿Es un justo de Dios? Amén.
Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero dice la segunda parte, mas el justo oiga, no dice por la fe. Amén. Mas el justo por su fe. No la fe del otro, no la fe de Dios, no el poder, no. Mas el justo por su fe vivirá. Por su fe. Entonces el Señor les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? ¿Cuánto tienes de fe? ¿Para qué te sirve la fe que tienes? Entonces, ¿para qué nos sirve la fe? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Para qué nos sirve la fe? Para vivir, para existir, para florecer, para preservarnos, para respirar, para avanzar. Entonces, ¿es necesario la fe para vivir una vida próspera? Sí. Sí es necesario. Usted quiere vivir una vida próspera, no solo en lo económico, en todo, porque por eso decía el apóstol, decía, yo quiero que tú crezcas como crece, yo quiero que tú prosperes, pero como prospera tu alma. Es algo completo. Entonces, usted y yo tenemos la solución para vivir, y es tener fe. Está en nuestras manos. Dios nos ha enseñado cómo debemos de tener fe. ¿Dónde está vuestra fe? Hemos recibido de Dios para que ninguna tormenta nos pueda destruir. Usted y yo no podemos decir, Señor, me dejaste solo, me abandonaste. Y el Señor dice, no, pero si yo te di autoridad, si yo te di fe, tú tienes fe. Entonces, cuando todas aquellas circunstancias en nuestra vida muestren, visualicen lo peor, es el momento de colocar nuestra fe en Dios y en su palabra. Recuerden, no importa la circunstancia que venga, debemos depositar nuestra fe en Dios y decir, bueno, Señor, tú que calmas los vientos y las olas. Entonces, su palabra permitirá que podamos bendecir a Dios en cualquier momento, aun cuando este sea el peor de nuestras vidas. En medio de las peores circunstancias, vamos a poder levantar nuestras manos y adorar a Dios. Si no, recuerde a Pablo, ¿verdad? Encerrado en el calabozo de más adentro, cantando. ¿Por qué habrá cantado Pablo? Porque tenía fe de que ese no era su fin. Porque tenía fe de que él no iba a quedar ahí. Porque tenía fe de que en poco tiempo él ya iba a estar afuera otra vez predicando el evangelio. No importa lo difícil que sean las circunstancias, ejercitemos nuestra fe. No nos olvidemos que Dios nos ha dado autoridad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero, agradecer a Dios porque ha sido fiel con nosotros. A pesar de que no hemos tenido fe, el Señor no nos ha dejado perecer. Estos hombres no tuvieron fe y el Señor los dejó perecer. No, calmó. Y cuando calmó les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Debemos de ver no
con nuestros ojos. Debemos de ver no con nuestras capacidades, debemos de ver con el poder de Dios. Debemos de ver siempre hacia adelante. Debemos de ver que siempre el Señor va a tener una salida para nosotros. Porque si no es así, cualquier cosa nos va a detener. Cualquier cosa nos va a mandar en un rincón, llenos de temor, sin avanzar, sin hacer nada en nuestras vidas. Si usted tiene al Señor y si usted tiene fe, recuerde, no lo van a poder destruir. Entonces, son derrotados los que quieren ser derrotados. Porque también existe eso. También hay personas que se hacen las víctimas. Y no es que sean víctimas. No, es que a mí me va mal, es que yo no puedo, es que no. Y uno dice, pero si ha tenido todas las oportunidades. ¿Y por qué dice hoy que es una víctima? No, es que son derrotados los que quieren ser derrotados. Entonces, ¿de qué o cómo capacitó Dios a los discípulos? Y con eso termino. Los capacitó de tal manera de que nada en este mundo los pudiera destruir o los pudiera apartar. Si no, no los hubiera enviado. ¿Usted cree que el Señor iba a enviar a sus discípulos aún cuando no estaban preparados? No, los envió porque estaban preparados para ir y regresar. ¿Y qué sucedió? Fueron y regresaron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetaron. Tenían la capacidad. Entonces, Dios nos capacita para todo. Amén. Y con eso termino. Dios nos capacita para todo en este mundo. Pero, recuerde, debo de ser consciente si la tormenta que se ha levantado es mi responsabilidad. Amén. Si la tormenta yo la provoqué, entonces ¿qué debo de hacer? Orar y esperar en Dios. Si la tormenta la levantó el enemigo, ¿qué debo hacer yo? Entonces orar y reprender, porque se me ha dado autoridad. Pero si la tormenta la ha levantado Dios, ¿qué debo de hacer yo? Orar y esperar solamente en Dios, porque Él no dejará que mi vida perezca, y la suya. Así que no tengamos temor, no permitamos que el temor llene nuestras vidas, sino que cuando venga la dificultad, nosotros tengamos fe para poder tomar autoridad y saber que esa tormenta no nos va a destruir. Amén. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, cuántas tormentas, cuántas dificultades, Señor, nos han llenado de temor. Y en muchas de ellas, conociéndote a ti. Pero tú es el día de hoy, Señor. No nos has dejado que perezcamos. Y cuando te hemos dicho, Señor, despiértate y sálvanos porque perecemos. Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas es calmar la tempestad, calmar los vientos y las olas. Gracias, Padre. Porque hasta el día de hoy, aún con temor,
hemos muerto, no hemos perecido. Aún teniendo capacidades, tú, Señor, has guardado nuestras vidas. Pero de ahora en adelante depende de nosotros cómo queremos vivir. Con temor, sin esperanza, siendo cobardes o inútiles. Gracias, Padre, por no dejar que nuestra vida perezca. Por no dejar, Señor, que quedemos en medio de ese mar. Señor, gracias por cuidar nuestras vidas. Señor, gracias por tener esa misericordia en nosotros. Que tú puedas tomar el control de nuestras vidas. Y que tú puedas llenarnos de autoridad. Que tú puedas llenarnos de fe, Señor. Gracias, Padre.